Mi comentario base que les he dado en varios videos de Pueblo Informado que pueden ver en YouTube, en el canal de Pueblo Informado y en Facebook, en la página, la fanpage de Leonardo Schwebel, es la siguiente, y quiero que quede muy claro. Todo lo anterior no funcionó para nosotros, el pueblo informado. Para ellos, los funcionarios, sí sirvió. ¿A qué me refiero con lo anterior? Las deudas y los impuestos. Es decir, endeudarse y subir los impuestos, a nosotros no nos funcionó. A ellos sí, a nosotros no. ¿A quiénes no? Cuando digo a nosotros no, pues recuerden que gracias a Calderón tenemos el 16% de IVA y 5 billones de pesos de deuda. Y a lo largo de los años, el sistema no ha funcionado. Punto. No le demos más vuelta. No sé si el sistema López Obrador vaya a funcionar, pero sí sé que el sistema anterior no funcionó para nosotros. Pero ¿cuánto debemos? ¿Cuál es la cantidad? Cuando hablamos de deuda, porque hay una deuda que seguimos pagando, seguiremos pagando y nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos seguirán pagando, ¿de cuánto estamos hablando? Pues estamos hablando nada más y nada menos que de 11 billones. 11 billones. ¿Sabe lo que son 11 billones? Bueno, el presupuesto de un año, por ejemplo, este año, 2020, es de un poquito más de 6 billones. Ese es el presupuesto con el que se maneja todo, que se le da dinero acá, todo el rollo, son 6 billones. Quiere decir que es el presupuesto de 2 años. Hace cuenta que durante un año no hacemos nada más que pagar la deuda. Otro año no hacemos nada más que pagar la deuda. Y no hacemos nada es nada, punto, nada, no se hace nada. O sea, el presupuesto es paga la deuda, 2 años seguidos. De ese nivel estamos hablando. ¿A quién le debemos eso? Justamente a nuestros eternos funcionarios, presidentes, políticos y lo que ustedes quieran y manden, que durante años nos han recetado: ante un problema, endeúdate; ante un problema, pide prestado; ante un problema, sube los impuestos. Esta tablita dice: deuda neta total del sector público federal, porcentaje del PIB. Para los años 2000 a 2018 se utilizó el PIB promedio anual hasta base 2013. Para 2019 se usó el PIB anual estimado por la Secretaría de Hacienda de ese año. Y aquí está el año 2000, 2001 hasta el diciembre del 2019. Porcentaje del PIB de la deuda, y aquí la tenemos. 15, 16, 17, 18... Este es el año en que más, 2000, ¿qué es esto? 2018, y aquí está el deuda. Bueno, no nos hagamos bolas con esto. La deuda del sector público mexicano, sin considerar la asumida por el Estado para el rescate de la banca y las carreteras concesionadas después de la crisis del 95, o sea, sin considerar la asumida por el Estado para el rescate de la banca del error de diciembre del 94 y las carreteras después de la crisis del 95, creció a más del doble en la última década. Más del doble en la última década, los últimos 10 años. El pago para cubrir los intereses generados por ese pasivo consume hoy más recursos que los destinados al sistema de salud público federal o a la inversión productiva del gobierno. O sea, es una deuda que ya existe. Es una deuda heredada por los anteriores gobiernos, Calderón, Peña Nieto y anexas, que todavía vamos a pagar, porque las deudas, como sean, se pagan. ¿Cuánto debes? ¿A quién le debes? ¿Le debes a las tiendas, a las tarjetas de crédito y a algunos otros asuntos? Bueno, pues ahora súmale todo esto. El costo
a pagar en intereses nada más, por el pasivo contratado por administraciones recientes, ha ido en aumento este año, en momentos en que desde diversos ámbitos de los sectores privado y académico y político se hacen llamados para que la administración federal contrate nueva deuda para enfrentar la caída de la actividad económica derivada de las medidas para enfrentar la epidemia del coronavirus. Yo defiendo la teoría, y ya lo dije al principio y lo vuelvo a repetir. Si lo anterior no funcionó, ¿por qué volverlo a repetir? Pero he estado revisando lo que dicen distintos analistas de distinto tipo y todos coinciden en lo mismo. O sea, para reactivar la economía hay que endeudarse. Para reactivar la economía hay que contratar, hay que pedir préstamos a los fondos y no sé cuánta cosa. Para reactivar la economía hay que aumentar la deuda. No entiendo por qué, o sea, no soy economista, a lo mejor algunos de ustedes me lo pueden explicar mejor y yo lo puedo entender, pero eso es lo que dicen. Por eso critican que el sistema actual, el de López Obrador, no va a funcionar. Punto. Bueno, vamos a pensar que sí tienen razón, que no va a funcionar. Entonces, de todos modos estamos pagando una deuda que ve tú a saber a quién se le ocurrió. De todos modos, ya nos fregaron. Entonces, si estás con la deuda hasta acá, si le debes a esta tienda, si le debes a la tarjeta de crédito, si le debes a tu mamá, si le debes al suegro, no sé qué, para pagar, vas a pedir más, pues vamos a estar hipotecados toda la vida, ¿no? Bueno, los pasivos del gobierno federal, las empresas energéticas y la banca en desarrollo que en conjunto forman el sector público federal crecieron tanto en monto con respecto del tamaño de la economía, la manera que de acuerdo con comparativos internacionales debe ser la medida de la capacidad del endeudamiento del país. Y aquí quiero hacer esto, llamado para que la administración federal contrate nueva deuda para enfrentar la caída de la actividad económica. O sea, se cae la caída, entonces, como va cayendo la producción, va a haber más desempleo y todo, contrato más deuda. Pero ya tengo una deuda y ya tengo otra deuda. Bueno, en diciembre de 2019, para comparar ejercicios completos, la deuda del sector público federal sumó 11 billones. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, en diciembre del 2019, la deuda del sector sumó 11 billones. Es decir, ya se deben esos 11 billones. Es la deuda. Y las deudas, vuelvo a decir lo mismo, se tienen que pagar. Las deudas se tienen que pagar. Miren, yo no quiero más que señalar que los sistemas económicos, por llamarlos de alguna manera, del pasado, no funcionaron para nosotros. Entonces, ahora la idea es meterle más. En diciembre del 2019, para comparar ejercicios completos, la deuda sumó 11 billones. La cantidad fue superior en 166% a la registrada en 2010, cuando el endeudamiento del sector público federal fue de 4 billones. Es decir, en 2010, para que quede claro, en 2010, cuando era presidente Calderón, la deuda era de 4 billones, para no hacernos bolas. 10 años después, 2019, 9 años después, al cierre del 2019, es de 11 billones. De 4 a 11. Medida como proporción del producto, bueno, es que esto ya es más técnico y ya es un poco. La deuda del sector público en México ha ido en aumento en las últimas administraciones hasta requerir ahora de una porción significativa del presupuesto federal para pagar intereses. Los datos de la Secretaría de Hacienda establecen que en el 2000, cuando Fox asumió la presidencia, la deuda del sector público era equivalente al
prácticamente 20% del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Lo que nosotros producimos. O sea, producimos todo lo que se produce. De esto que se produce, el 20%, o sea, 1 de cada 5 cosas que se producen, van para pagar la deuda. En 2006, cuando fue relevado por Felipe Calderón, la relación había bajado poco más de 1 punto porcentual para ubicarse en el 18.7. 6 años después, en 2012, cuando Calderón dejó la presidencia, la deuda del sector público federal casi se había duplicado como proporción del tamaño de la economía para representar el 34% prácticamente del Producto Interno Bruto. Es decir, de todo lo que producimos, con Fox era el 20%, 1 de cada 5 cosas. Con Calderón es el 34%, es casi el doble, prácticamente estamos hablando de 3 de cada 10 cosas, o sea, el 33%, la tercera parte, para que ¿sí se está entendiendo el mensaje? ¿Está claro? En el lapso de esa administración el país se enfrentó, ya saben, la epidemia y no sé qué, o sea, va de nuevo para todos los que defienden a Calderón. Cuando Calderón dejó la presidencia, la deuda del sector público federal se había duplicado como proporción del tamaño de la economía para representar el 33.8% del Producto Interno Bruto. O sea, no veo la manera. Yo sí creo que hay que dejar de gastar menos. Ahora, no sé si esto vaya a funcionar. Aquí hay más datos, pues para que nos entretengamos y ustedes ya lo puedan de alguna manera revisar. Miren, debemos un chorro, por no decir otra cosa, y lo seguimos pagando y lo seguiremos pagando. Y eso que aquí no están tomados en cuenta otros asuntos, o sea, no está tomado en cuenta todo. O sea, no están tomados en cuenta los errores de diciembre, el FOBAPROA y el no sé cuánta mugre. No hay manera, por lo menos para mí, de que la fórmula sea para endeudarse, para reactivar la economía, hay que endeudarse. Por eso pregunto, estos 11 billones que debemos, ¿en qué se usaron?